¿qué tal estáis? Bueno, pues como veis vengo ya con un nuevo vídeo que además tenía muchas ganas de hacer. Creo que va a ser un vídeo bastante original y además, como habéis visto, es una colaboración con la escritora Jenny Vallris, de la que ahora os hablaré un poquito más. Bueno, como habréis visto en el título, este taller va de cómo hacer un librojuego. A lo mejor algunos de vosotros no sabéis lo que es un librojuego. Yo he encontrado que tenía todavía por casa uno, que es este. Retorno a Brookmere se llama y era de Dungeons and Dragons. Bueno, los librojuegos, ahora nos lo explicará un poco mejor nuestra invitada. Son libros en los que tú puedes elegir, tú eres el protagonista de la historia y te dan diferentes opciones llegado un momento concreto y tú puedes, pues si tomas una opción vas a una página, si no vas a otra. Y bueno, pues era una forma muy entretenida de jugar, sobre todo los que hemos tenido una infancia un poco más ochentera, digamos, ¿no? Bueno, los librojuegos están resurgiendo un poco últimamente y bueno, pues por eso precisamente quería invitar a Ginny, porque ella además está metida en un proyecto de librojuego que creo que os va a resultar muy interesante y del que también hablaremos al final del taller. También os hablaré un poquito más de Ginny. Ginny es escritora, es antóloga, además es una persona muy emprendedora en todo el tema del mundo literario, aparte de que tiene un estilo a la hora de escribir que a mí me gusta muchísimo. Así que bueno, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Vamos a ver ya en qué consiste el vídeo y enseguida empezamos. Bueno, pues espero que haya quedado claro y empezamos ya con el taller. Evidentemente, lo primero que necesitamos es una definición de librojuego. Un librojuego es una obra literaria de aventuras o de misterio en la que el lector se va a convertir en protagonista de la propia historia al reconducirse entre las diferentes opciones que ofrece cada página. Por ejemplo, si estamos en una historia de aventuras en la que tú, como protagonista, como lector, te encuentras en un foso en el que está cayendo agua, por poner un ejemplo, al final de la página, después de describirte la escena, te va a decir: si quieres tirar de la palanca para que se detenga el agua, ve a la página X. Si prefieres trepar por la cuerda, ve a la página Y. De esta forma, tú vas a poder ir creando tu propia historia según las diferentes opciones que te ofrece el librojuego. Y los desenlaces al final van a depender de las decisiones que tú hayas tomado como lector. Entonces nunca va a haber una historia igual a otra porque cada lector va a tomar unas decisiones diferentes, va a llegar a finales diferentes y al final, si fuéramos construyendo toda la historia de forma lineal, podríamos comprobar que un solo libro tiene un montón de historias diferentes, un montón de desenlaces diferentes, que cada uno va a tener el suyo personal conforme a sus propias decisiones. Nosotros conocemos algunos de los librojuegos en la época de los años 80, pero ¿cuándo surgen? ¿De dónde vienen? Me pareció muy interesante el artículo de Juan Pablo Archimago, El origen educativo de los librojuegos en la enseñanza programada, que publicó en la web de librojuegos.org, donde proponía una semejanza entre la enseñanza programada del conductismo de Skinner y el nacimiento del formato de estos librojuegos, que sé que no se popularizaron mucho hasta la época de los 80 o los 90, que entonces todos los niños aprovechábamos a lo mejor el tiempo del recreo para ir a la biblioteca del cole, coger un librojuego y ponernos a leer, pero se podría decir que el formato o la idea pudo empezar en los años 50 con este estudio, aunque bueno, no está todo muy demostrado y bueno, seguramente habrá un montón de estudios y un montón de artículos que hablen más del tema y os invito a investigar un poco sobre esto porque me parece un formato muy interesante desde el punto de vista educativo. Pero bueno, el auge como tal sí fue en los años 80-90. ¿Por qué crees que son interesantes y tan divertidos los librojuegos? Bueno, además del formato tan original que tienen, de que el lector vaya eligiendo cómo se va a desarrollar la historia, me resultan interesantes desde el punto de vista literario, como autora o como lectora, y también desde el punto de vista educativo. Como he dicho antes, considero que deberían emplearse más a menudo como un recurso didáctico o psicopedagógico, en el que el niño, además de mejorar en la comprensión lectora, pues un poco de ello dependerá que la historia avance o no, también podrá aprender que todas las decisiones tienen una consecuencia que le afectará directamente a él como lector y como protagonista de el libro que está leyendo. Pero creo que esa enseñanza también la puede extrapolar a su vida diaria. Entonces, al fin y al cabo, el librojuego se convierte en un simulador o en un aprendizaje que el niño simplemente va a descubrir que no tiene que tomar decisiones a la ligera, porque todas las decisiones le van a desembocar en un suceso o en otro y que tiene que aprender a pensar antes de tomar una decisión. Eso lo va a aprender en el formato de librojuego para desarrollar mejor sus finales y tener el mejor final posible que le presente el libro, pero también lo va a extrapolar a su vida diaria y va a aprender
que cuando se encuentre en una encrucijada, en una situación, tiene que pensar, pararse a pensar y tomar la decisión que él crea que le va a llevar al desenlace más correcto. ¿Qué librojuegos nos recomendarías para empezar a entrar en este mundo tan especial y bueno, y también para ver un poco cómo se trabaja en ellos? Bueno, sin duda, los libros de Elige tu propia aventura fue la colección que me enganchó a este tipo de literatura de los librojuegos cuando era una niña. No sé si tendría a lo mejor 10, 9 años. Y aunque también recomiendo tener en cuenta la colección de lucha y ficción o de pesadilla, y por qué no nuestra colección de Chustulu, que también están pensados para niños, para lectores más jóvenes. Bueno, en realidad cualquier libro o juego va a tener más o menos la misma dinámica y el mismo esquema. Unos serán de elegir tú tus propias páginas y otros a lo mejor tienes que usar dados, algún sistema más complejo. Pero bueno, en general estos son mis favoritos. Imaginemos que yo quiero preparar un libro juego de una temática concreta, con un argumento que tengo más o menos pensado. ¿Cómo crees que tendría que empezar a prepararlo? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada porque supongo que cada autor tendrá sus trucos y tendrá sus técnicas. Y bueno, yo os voy a hablar desde mi experiencia con escribiendo los libros de Chou Chulu, que bueno, aunque habrá seguramente muchísimos métodos y técnicas mucho mejores que los míos, y si los buscáis, creo que hay un montón de manuales y de consejos en blogs y en páginas de internet. Pero bueno, yo lo primero que hice con la colección de Chou Chulu fue transcribir la historia original de Lovecraft, el relato que yo tenía encargado, lo hice en un documento de Word, señalando las partes en las que podía añadir las diferentes subtramas. Luego pasé ese formato a un libro juego, puse en cada página las escenas, tal y como lo tenía estructurado, y una vez que ya estaba en formato libro juego, fui ampliando la historia troncal con las subtramas que yo ya previamente había diseñado y había estudiado para asegurarme de que todo encajase a la perfección, ¿no? Bueno, lo que sobre todo hay que cuidar mucho a la hora de escribir un libro juego es que no se creen bucles, que la subtrama no esté creada de forma circular, que todo lleve a un desenlace y sobre todo que si vas por el camino, en cuanto haya una encrucijada o tengas que desviarte de la página principal. Es que claro, si no tengo delante el mapita, pues me cuesta un montón explicarlo, pero lo importante es que no se creen bucles a la hora de diseñar el libro juego y que no haya errores. Que en una página digas que el protagonista tiene un cuchillo, por ejemplo, vas a la página siguiente que te toca y descubres que no tiene ningún cuchillo. Ese tipo de detalles hay que cuidarlos y bueno, sobre todo decir que es un proceso bastante complicado, que requiere mucha atención, tienes que cuidar mucho los detalles y vas a tener que borrar y escribir muchas escenas seguro porque tienes que tener en cuenta que vas a trabajar con muchas historias a la vez y aunque todo sea en el mismo contexto y en la misma historia, al final, quieras que no, son desenlaces y argumentos diferentes y tienes que encajarlos de forma que creen un solo libro, aunque el autor cada vez vaya a leer una historia diferente, ¿no? Creo que la mayor diferencia que hay a la hora de escribir un libro juego es que la historia tiene que estar abierta en todo momento. Cuando escribes una novela, el autor va cerrando los giros poco a poco, va introduciendo personajes, los va quitando y toda la historia se reconduce hacia un mismo final. Sin embargo, en los librojuegos no puedes cerrar todos los sucesos al mismo tiempo, ni puedes jugar con los giros argumentales como quisieras. Creo que, bueno, no conozco a ningún autor de librojuegos que trabaje con brújula. Todos los librojuegos necesitan una preparación muy minuciosa a la hora de escribir. Tienes que dedicarle el 60% del tiempo que vayas a emplear en el librojuego es para la planificación. Tienes que tener todo muy bien atado antes de ponerte a escribir. Y luego es verdad que a lo mejor al escribir puedes poner más florituras, menos florituras, ser un escritor más descriptivo o menos, pero lo que es la idea de todas las partes, todas las sucesos que va a pasar, tienes que tener muy claro en qué páginas lo vas a poner, cómo están distribuidas, qué saltos hay de una página a otra antes de ponerte a escribir. Y eso con una novela, con un relato no pasa. Tú puedes volver atrás, puedes introducir o incluso cambiar el final mientras vas escribiendo. Entonces creo que lo más difícil a la hora de escribir un libro juego es que no vale improvisar. Bueno, a ver, yo tampoco soy una experta en esto, ¿no? Pero a mí me vino muy bien leer otros libros juegos
Ya dije los de Elige tu propia aventura, por ejemplo, que los tenía ya más conocidos y sabía de qué iban y también me gustó un poco recordar esos momentos de lectura de cuando era más pequeña. Pero bueno, sobre todo leer otros librojuegos, comenzar con historias cortas antes de meterte con una historia de un librojuego más tocho. Empezar con historias cortitas, hacer 2 o 3 subtramas, muy poquitas intersecciones entre las páginas y acostumbrarse sobre todo a cerrar el argumento sin bucles. Así pues te vas acostumbrando a que tienes que pensar no solamente en una dirección, sino en varias y en varios argumentos y en varias posibilidades a la hora de crear tu historia y que todas tengan un sentido. Y bueno, también a mí me vino muy bien buscar, como ya dije en internet, varias páginas o incluso talleres donde explicasen cómo escribir librojuegos. La página de librojuegos.org me vino muy bien, me leí muchos artículos que hay ahí y ya dije, ir a la biblioteca, buscar libros de librojuegos, de Elige tu propia aventura, libros de rol y ponerte a jugar como loco hasta que los domines muy bien como lector y cuando ya los domines como lector, ponerte a escribir. Por supuesto, como os estaba contando antes, Ginny es una de las autoras del proyecto Choose Chulu y bueno, pues precisamente por eso le hemos pedido que nos hable un poquito de él. Nuestro proyecto Choose Chulu es una colección de 7 librojuegos de los mitos de Chulu escritos por Lovecraft que vamos a sacar mediante crowdfunding el 20 de diciembre, tanto en español como en inglés. Y la traducción en el inglés estará a cargo de Carla López Mederos. Y digo que es nuestro proyecto porque conmigo van a trabajar también Eduard Riker, que es el director del proyecto y el promotor de la idea, Víctor Conde y los ilustradores Juapi Coffee Artist y Elicer Mayor. Vamos a hacer un crowdfunding, como digo, que durará pues, 45 días. Lo comenzamos este 20 de diciembre y lo vamos a publicar con la página web ulule.com. Tenemos un montón de recompensas pensadas para nuestros mecenas. Una de ellas, por ejemplo, es un peluche de Lovecraft, sujetalibros con tentáculos. Es un portal tridimensional. En una puerta pues está vacío y en la otra está Chulu con los tentáculos, que está súper guapo. Vamos a hacer también marcapáginas con tentáculos para los que seáis unos tramposos de los librojuegos y pongáis los dedos entre medias de las páginas para poder retroceder en la historia si no os gusta el final. Hemos pensado también en vosotros y os vamos a regalar un marcapáginas para vosotros. Tenemos también cajas con ilustraciones de nuestros autores, cajas de coleccionistas y la edición deluxe que como digo la va a ilustrar Juapi Coffee Artist con café, está muy bien y todas las portadas de esa edición deluxe van a formar entre sí un mural con todas las historias que hemos pensado para vosotros de los mitos de Chulu. Luego habrá una edición vintage que está a cargo de Elicer Mayor con ilustraciones interiores. Y bueno, entre todo el crowdfunding pues vamos a ir sacando recompensas y vamos consiguiendo objetivos clave. Sacaremos recompensas para todos los que ya han participado y se puedan llevar un regalito, además de la recompensa que hayan escogido. Y bueno, más o menos eso es todo. Estamos en redes sociales. Nuestra página web es www.choschulu.com y si no, pues nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y echarle un vistazo porque estamos subiendo todo lo que llevamos del proyecto. Hemos subido también un vídeo mostrando cómo han quedado los libros de la edición Vintage para nuestros lectores beta y estar pendientes porque el día 20 empezamos y esto va a ser un no parar. Y por último vamos a hablar un poquito sobre la propia Ginny. Bueno, yo soy autora de ciencia ficción, de terror y de fantasía, aunque me gusta escribir un poco de todo. Y actualmente estoy colaborando como autora en 3 antologías diferentes que saldrán en torno al 2018 a lo largo de este año. Y bueno, me gusta que cada una sea diferente a las demás porque estoy en un momento en el que me apetece escribir cosas distintas, distintos géneros y distintos formatos. Y bueno, también estoy centrada en una novela corta que pretendo sacar este año, si todo sale bien. Y estoy coordinando también una antología para la editorial Apache Libros de ciencia ficción climática, en la que puedo contar y tengo la suerte de contar con un montón de autores especializados en el género y reconocidos que además me están ayudando un montón y estoy aprendiendo un montón de ellos. Y bueno, aparte de colaborar con Tinta Púrpura, de ir a un montón de eventos literarios, hacer charlas y pasármelo muy bien, pues también me estoy dedicando a fondo a leer todo lo que pueda de ciencia ficción y de terror, a documentarme para posibles proyectos futuros y a leer, sobre todo a leer, aprender y a mejorar un poquito más.
Pues esto es todo por hoy. Creo que el taller ha sido súper interesante. La verdad es que a mí es una cosa que me parece una vuelta más a la literatura y aprender a escribir y a hacer una experimentación. Me parece que es un gran ejercicio, aparte de lo divertido que es la lectura de librojuegos, y además que creo que para un público joven que está muy acostumbrado a los videojuegos, pues precisamente por eso puede ser un formato muy interesante para animar a la lectura. Así que bueno, simplemente os recuerdo que podéis seguir a Ginny, que os animéis a participar en el proyecto de Chustulu y que gracias una vez más por vernos, y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Te recuerdo que puedes seguirme en todas estas redes sociales. También en estos vídeos puedes consultar los servicios que ofrecemos para autores y escritores noveles. Y por último, si te ha gustado el vídeo, no olvides dar me gusta y suscríbete al canal.